Y ahora sí, me había perdido entre... Voy a cerrar un par de ventanitas acá. Listo. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que con toda la energía para empezar la serie de meetups de este 2020 versión 2. Bueno, vamos a ver una introducción a web scrapping con Python. Como ya no bueno, dijo mi nombre es Stephanie, llevo viviendo casi 2 años acá en Santiago, soy de Perú, trabajo para Evernote, soy ingeniera de automatización de pruebas, he trabajado con varios lenguajes de programación y bueno, soy más corazoncito en Python. Entonces, ¿qué es web scrapping? Es básicamente extraer datos de una web. No siempre los datos que vamos a necesitar los vamos a encontrar en un archivo, los vamos a poder extraer de una base de datos, sino que pasa que también los vamos a encontrar en la web y ya sea para el fin que queramos, vamos a querer estar copiando esos datos y hay una forma mucho más fácil de hacerlo que estar copiando y pegando. ¿Okay? Entonces, ¿cómo funciona un web scraper? En esta ocasión lo que vamos a ver es que un web scraper recibe el contenido HTML, se lo carga y yo tengo que decirle a ese web scraper cómo encontrar los elementos de los cuales va a traer la información. ¿Ok? Entonces, siendo acá la palabra clave HTML, una de las primeras cosas que tenemos que estar familiarizados cuando queremos hacer web scrapping es con todo lo relacionado a la estructura HTML de una página. ¿Okay? Entender cómo es que se va formando esta jerarquía que finalmente genera el DOM, ¿no? Explorar mucho de selectores CSS y entender más o menos cómo se van anidando las cosas y conocer sobre los tags, ¿no? Los tags más conocidos es, bueno, cuando hablamos de HTML se nos viene body, el H1, el H3, entonces hay mucho más tags de los cuales nosotros tenemos que estar familiarizados para saber cómo le vamos a decir a nuestro scrapper que busque ese elemento y saque la información de ese elemento en particular. ¿Ok? Entonces, en esta imagen vemos de manera así súper sintetizada o quizás solo una partecita de todo lo que puede hacer una jerarquía de una website. Entonces lo que vemos es que se van agrupando por nodos. Los nodos suelen tener hijos y dentro de una rama pueden tener varios siblings, varios hermanos, ¿no? Y un nodo en particular, un nodo hijo, puede tener a su vez otro subnodo y así ir anidando. Entonces, cuando tiene anidaciones o tiene algún atributo que me va a permitir reconocer qué es lo que yo quiero extraer, ¿no? Por ejemplo, acá en la última ramita de este árbol, puedo ver que hay un elemento con el tag A, ¿no? Y el tag A me indica que hay un link. Entonces, el elemento link tiene dos atributos importantes, el link de referencia y el link de texto, ¿no? Entonces, una cosa es la URL grandota y otra cosa es cuando pongo este link, ¿no? Entonces, tengo dentro de ese tag A, tengo el href, que es la URL gigantesca, y tengo el text, que es el texto que me va a recubrir esta URL. Entonces, más o menos entendiendo cómo se va formando el DOM, que va a ser muy importante para lo que vamos a hacer en web scrapping. ¿Okay? Entonces, para esta ocasión vamos a utilizar Beautiful Soup y vamos a utilizar Request. ¿Okay? Esto es algo bien necesario porque Beautiful Soup es solamente el que se encarga de gestionar, de hacer la ubicación de los elementos, y request lo que hace es que tú le das una URL, la consulta y se trae todo el HTML, ¿ok? Como response. Y ese response
se lo pasa a un objeto en Beautiful Soup y ya una vez que está en ese objeto, y yo empiezo a extraer los datos, ¿ok? Entonces, bueno, además de emplear Python y todas estas librerías que vamos a ver, estoy utilizando un notebook en Colab, el cual se los voy a compartir al terminar la charla, así que no se preocupen, yo les voy a compartir luego el link. Entonces, bueno, acá ya está instalado en mi runtime, ya está instalado Beautiful Soup y Request. Y ahora vamos a empezar a hacer el web scraping. Yo para eso tengo dos ejemplos, voy a hacer dos ejemplos en web estática y en web dinámica. ¿Okay? Vamos a ver primero en la parte de web estáticas. Entonces, para la primera parte voy a utilizar esta web de búsqueda de libros, ¿no? De Buscalibre. Y lo que voy a hacer es que voy a buscar todos los libros que coincidan con bailarina. ¿Okay? Entonces lo que hace, simplemente le hago un input de una palabra, le pulso buscar y me aparece un montón de resultados. ¿Ok? Entonces notar que me aparece, bueno, varios resultados, más o menos unos 40 serán por ahí, y me los va paginando. Es decir, que tiene varias páginas con los resultados que coinciden a mi búsqueda. ¿Ok? Entonces, yo veo todos estos resultados y voy identificando o voy seleccionando lo que a mí me gustaría capturar de esta web, ¿ya? Entonces, para ese caso en particular, a mí me va a interesar capturar el título del libro, la autora, el precio y el descuento, ¿ya? Y eso por cada uno. Entonces, antes de pasar el código, hay que también tener muy en claro cómo se comporta la búsqueda o qué es lo que tengo que hacer. Entonces, una de las cosas que he identificado es que le ingreso una palabra a buscar y me da los resultados. Y observo que en la URL me pone como parámetro de búsqueda justo la palabra que yo he utilizado. ¿Okay? Entonces, por esa parte yo puedo identificar que yo puedo decir que esta web es estática, porque yo en realidad no tengo que hacer nada, nada en la web, sino en la URL. Si yo cambiara la palabra acá, me va a hacer una búsqueda y no tuve que hacer nada dentro de la web, solo manipulé la URL. ¿Okay? Por eso es que yo puedo considerar que esta es una web estática para mi ejercicio de Scrap. ¿Ok? Entonces, había empezado diciendo que hay que familiarizarse con HTML. ¿Y por qué? Porque el web scrapper, yo el web scrapper le voy a decir, búscame o extráeme los títulos, los precios, los descuentos, etc. Pero eso tiene que tener algún tipo de instrucción para el web scrapper. Y ese tipo de instrucción es que yo le tengo que decir, extráeme la información de tales tags, ¿ok? De tales tags que tengan estas clases o estos atributos o este XPath para que pueda ir buscando dentro del árbol del DOM, pueda ir ubicando los elementos y ir extrayendo la información. ¿Ok? Entonces, como eso, mi web scrapper no lo va a adivinar, sino yo se lo tengo que decir. Tengo que explorar cómo es que se comporta o cómo está estructurado este HTML. Entonces, lo más fácil en Chrome es que le doy clic derecho y voy a Inspect. ¿Ok? Entonces me abre el Developer Tools y me va a mostrar la estructura del HTML. ¿Ok? Entonces voy a abrir un poquito acá y voy a empezar a ver cómo es que se comporta este HTML o cómo está estructurado. Entonces, una de las primeras cosas que puedo notar es que cada cuadradito de cada libro está contenido en un div que empieza con una clase producto. ¿Ok? Y bueno, y tiene otras clases, pero el identificador común dentro de los libros es producto. Entonces, eso es un primer descubrimiento. A mi scrapper, lo que le voy a decir es que de toda esta, porque el scrapper va a recibir todo este HTML. Entonces, de todo este contenido que va a recibir,
le voy a decir que vaya escogiendo todos los que tienen div y tengan como clase primaria producto. ¿Ok? Entonces, hasta ahí voy a tener todo el cuadradito que encierra toda esta información del libro, la URL, el título, el autor e inclusive la imagen, como lo vamos a ver. Entonces, si yo expando acá, voy a tener justamente eso. Entonces veo que tengo, por ejemplo, tengo la URL a la figurita del libro, tengo el autor, que está dentro de otro div que tiene la clase autor, lo cual me lo hace súper fácil de encontrarlo. Después hablamos de obtener también el precio. Ya, entonces el precio, tengo que ir expandiendo para buscar dónde está el precio. ¿Ya? Entonces el precio me parece que está por acá. Bueno, el precio lo podemos ver porque ahora como necesita que está aún más hover para que se cambie el display, lo vamos a ver después cuando lo extraigamos. Entonces más o menos ya me voy ubicando. Entonces por lo menos ya sé que para traerme todos los cuadraditos de esto tengo que utilizar un div que lo identifico por clase producto. ¿Ok? Entonces ahora sí vamos al código. Oh, no quise hacer eso. Ya. Okay. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a cargar la página y previo a cargar la página tengo que hacer un request y tengo que enviarle la URL de donde va a solicitar toda esa información. Entonces, está tal cual la URL con el parámetro de búsqueda bailarina. Y lo que voy a hacer acá es que me imprima el contenido de la página de una forma más o menos bonita. ¿Okay? Entonces pueden ver que me trae todo el contenido HTML, ¿ya? Y esto todavía está en el request, en el response, perdón. Entonces, todo este contenido del response, lo que yo tengo que hacer es ahora pasarlo a un objeto de Beautiful Soup. Entonces acá ya voy a empezar a armar mi web scrapper, ¿ok? Entonces, importo la librería, me creo una variable, ¿no? Que, bueno, por cuestiones de ejercicio le vamos a decir sopa o sub, ¿ok? Entonces, le paso el contenido, ¿no? Que esto es lo que pide el response y voy a utilizar un HTML parser, que es lo que se utiliza usualmente cuando empiezo a usar Beautiful Soup y sobre todo porque esto lo que voy a hacer es voy a extraer el contenido en HTML, ¿ok? Entonces, acá lo voy a cargar y lo primero que voy a hacer es que me voy a traer todos los div que empiecen con la clase producto. ¿Ok? Entonces, utilizo un find all para que me encuentre todas las coincidencias de un tag div que su clase primaria sea producto. Y no voy a imprimir todo el resultado, sino voy a imprimir cuántos elementos se encontró. ¿Ok? Entonces acá lo hizo y lo que me trajo fue 46. ¿Ya? Ahora, ojo que este 46 es solo de la página 1. O sea, solo de esta primera página. Entonces, poniendo algo que como que al futuro súper cercano, voy a tener que pensar cómo hago para traerme los resultados de las siguientes páginas. ¿Ok? Entonces, ¿cómo me traigo los resultados de las siguientes páginas? A ver, si yo le pulso acá en 2, lo que noto es que en la URL lo que le agrega es el número de página. Entonces, para ahí también voy como que confirmando que en realidad es una web estática porque yo podría manejar todo por URL, ¿ok? Con parámetros de búsqueda. Entonces, eso es solo para tenerlo en cuenta. Ahora, también podría imprimir todos los resultados, o sea, todo lo que encontró que tiene como producto, ¿ya? Y acá es toda una sábana de cosas porque te trae todo lo que encontró.
¿ok? Eso es simplemente para una cuestión de visualizar. Ahora, para ya empezar a trabajar de manera un poco más de ir pasito a pasito, lo que voy a hacer es que de todos esos resultados, ¿no? De estos resultados que encontró 46 coincidencias, voy a utilizar solo uno, ¿ya? Y voy a utilizar un resultado en el índice 2, ¿no? Solo por tomar cualquiera. Entonces lo voy a imprimir y lo que veo es que me va... Esto no es... me va a imprimir como que todo el bloquecito HTML que engloba a ese resultado en la posición 2, ¿ya? Acá está como que no lo puedo, no está muy distinguible, no está muy formateado, entonces lo que me hago como ayuda es que me copio toda esa respuesta y me voy a un parser, perdón, un formatter de HTML y le pulso format y ya lo veo como que de una forma mucho más, más ordenada, y para ubicarme también cómo va el tema de jerarquías y cómo voy a encontrar la información que yo necesito, ¿ok? Entonces, tengo todo este div que es de producto, ¿ya? Que acá está lo que puse en mis parámetros del final, que es un div con una clase primaria producto, ¿ok? Entonces voy viendo cómo está estructurado lo que yo voy a buscar. Por ejemplo, el título del libro está en un div que tiene como clase primaria nombre. El autor, que es, bueno, es un colectivo, está también en un div que tiene como clase autor. ¿Okay? Acá, bueno, me da información del tipo de encuadernado o de edición. Y luego acá voy viendo que por acá voy a tener el descuento y el precio está... Uy, perdón. Y el precio lo tiene justo acá en la raíz, ¿no? Lo tiene como un atributo customizado, ¿ya? Porque este data precio no es un atributo, no es nada que le pertenezca al mundo de HTML, sino más bien fue customizado y fue agregado en el desarrollo. Entonces ya tengo cómo sacar la información que yo quiero empezar a scrapear. Entonces ya sé cómo sacar los productos, ahora ya sé cómo dentro de un producto puedo sacar el nombre, que viene a ser el título, el autor, el descuento que tiene actualmente y el precio. ¿Ok? Entonces, con esas cosas, regreso al código, ahora que ya lo tengo más ordenado, y voy empleando cómo hace la búsqueda en mi Scrap. Entonces, voy a pasar ese resultado a una variable elemento para ir también viendo cómo hacer paso a paso y cómo va funcionando mi búsqueda de elementos por etiquetas y por atributos, ¿ya? Entonces teníamos que el título, si regresamos acá, que el título está por acá, ¿ya? Está por acá, pero también lo podría sacar de este atributo. Entonces podría elegir uno de los dos. En este caso lo utilicé voy a utilizar este link, ¿no? Que justo vimos al inicio, ¿no? Entonces en este tag de A tengo justo el href, que es toda una URL grandota, y en el title tengo justo el título del libro. Entonces el título lo voy a extraer de acá. Y lo que hago es que en element utilizo el find por el tag A y el atributo que yo quiero obtener, el title. ¿Okay? Y obtengo el título. ¿Ya? Ahora, el autor también está en un div que tiene como clase autor, y voy a extraer el texto para obtener el autor. Entonces tengo el autor y bueno, y lo mismo va a ser con precio. ¿Ok? Ahora, si notan la diferencia, para el título utilicé un tag, ya un HTML tag.
Para el autor también utilicé un HTML tag, y para el precio solo utilicé data precio y no utilicé ningún otro, ningún tag adicional, porque esto ya está como atributo del elemento, ¿ok? Y esas son cosas que que uno va descubriendo cuando está en la etapa de explorar la página web que va a scrapear, porque en realidad ese es el paso que va a llevar mucho más tiempo. El scrapping en código, eso es súper, bueno, no tanto súper directo, pero es un poco más fácil cuando sabes cómo está estructurada la página que vas a scrapear. Entonces tengo la data precio y ahora voy a extraer el descuento, ¿ok? Para el descuento, yo veo que acá, que el descuento está anidado dentro de otra anidación, ¿ya? Entonces, ¿cómo hago esto? La forma de discriminar de cómo hacer las cosas es encontrando cuál es el atributo o la cosa única de eso que estás tratando de encontrar. Entonces, si yo veo en todas las anidaciones, lo que tengo como único es el descuento B, como clase primaria, y que está dentro de un tag, ¿ya? Entonces, si yo le digo, dentro de este bloque de HTML, si le digo, búscate todos los div, ¿no? Que empiecen con la clase descuento de, voy a encontrar solamente este acá. Entonces voy a hacer un find all y por más que, o sea, un find all siempre te va a volver un conjunto de datos. Y el conjunto de datos puede tener un solo elemento. Entonces yo sé que siempre me va a volver un solo elemento y lo empleo en la búsqueda. Entonces pongo find all, div, la clase de descuento, el primero, y le voy a sacar el text para obtener el descuento. ¿Ok? Hasta acá voy a ver si es que hay preguntas. A ver, voy a comenzar desde el final porque es lo que veo. Cuando hago la búsqueda, ¿no te bloquea la web por alguna razón? No, esta no. Puede ocurrir, sí, que haya webs que te hagan algún bloqueo, pero eso también es como que prueba-error. Hay muchas websites que te empiezan a bloquear cuando haces un número de request y te bloquea por IP. Entonces, para eso tienes que emplear una estrategia diferente. Pero en este caso, como no vamos a hacer, o sea, estamos haciendo el ejercicio de Scrapper, pero no vamos a poner ese Scrapper en producción, por ejemplo. Si lo pusieras a producción y dijeras, voy a correr este scrapping todos los días a las 8 de la mañana, entonces probablemente si te bloqueen si lo corres solo de tu máquina. Entonces ahí tienes que hacer una estrategia para que no te bloqueen tu IP. El link lo voy a compartir al acabar. Inspección. Ya. Sí, o sea, como respondieron por ahí, puede ser que por ahí no has expandido todos los elementos y por eso es que no te sale lo mismo que veía, ¿no? Entonces, sí, o sea, a veces se sale todo por expandir, entonces tienes que ir abriendo los elementos. Ya, bien. Entonces, hasta este punto, lo que hemos hecho es ir descubriendo cómo sacar la información que yo necesito. Entonces, he encontrado cuáles son los tags que yo voy a necesitar y los atributos asociados al tag si es que lo requiere. Entonces ya sé cómo sacar el título, sé cómo sacar el autor, sé cómo sacar el precio y sé cómo sacar el descuento. ¿Ok? Ya tengo resuelto eso. Ahora, lo siguiente que ahora me toca resolver es cómo sacar la información de todos los resultados. No solo la primera página, sino de todas las páginas que tengo con los resultados. Entonces, vimos que la paginación es súper fácil, ¿no? Entonces, si yo voy iterando sobre las páginas que tengo, en la página 6 todavía tengo resultados. ¿Ya?
Pero ¿qué pasa si yo le pongo, a ver, en la página 100, si es que ese título tiene más de 100? No, ya en la página 100 ya no tiene resultados. ¿Y cómo sé que no tengo resultados? Porque acá me aparece un mensaje que dice, lo sentimos, pero no encontramos lo que buscas. ¿Ya? Entonces, la forma de identificar que ya no tengo más resultados para scrapear es que en la página que estoy consultando haya este mensaje. ¿Ok? Entonces, esto lo voy a trasladar en código. Entonces, hago lo mismo, la URL con la página 100, hago el mensaje y lo que pregunto es que si este mensaje está o no en response.text. O sea, ese response que yo obtengo lo paso a texto plano y busco el mensaje. Entonces, si ejecuto esto, bueno, acá puse dos prints, ¿no? Uno para saber cómo es que se comporta el status code, ¿ya? Así un repaso rápido. Cuando ustedes mandan un request, el response viene con un status code, ¿ya? Si todo fue bien, te tira un 200, si no, te tira 400, 500 o en algunos casos raros 300, ¿ok? Pero 200 todo bien. Entonces, para status code yo no puedo saber que ya no tengo nada más que buscar, sino lo sé porque encontró este mensaje. Ya. Ya, entonces acá está al revés. Entonces te dice, este mensaje de not found, ¿lo encontré en response.text? Sí, sí lo encontré. Entonces esa es mi indicador de que ya no tengo nada más que buscar. ¿Ok? Ahora, voy a pasar a juntar todo y ya hacer mi scrapper, porque hasta este punto solo he ido viendo cómo recuperar cositas sueltas. Ahora, si yo quiero hacer, si yo quiero almacenar, si yo quiero guardar todos mis resultados de esta búsqueda, entonces tengo que utilizar una variable que me vaya guardando varios resultados. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a guardar los resultados en arreglos. Entonces, voy a tener un arreglo de títulos, de precios, de descuentos y de autores, ¿ya? Y por cada libro voy a almacenar, o por cada bloquecito de producto voy a almacenar esos valores y así voy a obtener todos los resultados. ¿Ok? Ahora, voy a buscar hasta que se cumpla alguna condición. ¿Ya? Entonces, esto me da la indicación de que voy a tener que hacer un bucle. Y la condición de pare ya la tengo porque ya sé que cuando no encuentra resultados, hay un mensaje que aparece en el texto de todo el contenido del response. ¿Ok? Entonces voy a tener mi texto, voy a tener la URL que si notan, no tiene el número de página, sino es que se lo voy a agregar dinámicamente y va a empezar en 1. ¿Ok? Entonces, en este caso, lo que voy a hacer es un while true, ¿ya? Pero este while true no se va a ejecutar infinitamente, se va a ejecutar mientras que no encuentre el mensaje en el response, en el texto del response, ¿ok? Entonces va a ser lo que ya he ido armando. Va a crear una variable, una sopa donde voy a empezar a buscar lo que yo quiero sacar, y lo primero que va a hacer es que va a consultar por todos los divs que tengan producto. Y por todos esos que yo he encontrado de div producto, ya los voy a almacenar en results, y luego voy a iterar uno por uno y le voy a ir sacando el título, el autor, el precio y el descuento. Y una vez que hago esa extracción, le sumo uno a mi índice de página y voy iterando, ¿ya? Hasta que ya no tenga resultados. Entonces, voy a ejecutar esta parte. Y bueno, no tuvo ningún error, pero tampoco imprimí nada. Entonces, como ya sé que lo he almacenado todo esto en arreglos, lo que voy a hacer es que voy a hacer una verificación simple de arreglos, le doy un print titles, y lo que me va a imprimir es, bueno, un arreglo con todos los títulos que he impreso, ¿ya? Y como ya armé todo esto por arreglos, si yo lo quisiera tener en un consolidado, ¿no?
¿qué es lo que puedo hacer? Si ya tengo arreglos, lo más fácil es pensar, bueno, esos arreglos lo junto todo y se convierte en una matriz. Y esa matriz es un data frame. Entonces voy a utilizar pandas. ¿Ok? Entonces para esta partecita voy a utilizar pandas. Y para crear un data frame desde cero, lo que necesito es que armarlo mediante un diccionario donde tenga los nombres de las columnas, los valores que asociados a las columnas, y bueno, crear el data frame, pasarle la data, y acá lo que voy a hacer es que le voy a imprimir los 30 últimos registros, ¿ok? Entonces ejecuto esto de acá, y ven que ya todos los arreglos los juntó, y ahora tengo un data frame que tiene el título, el autor, el precio y el descuento. Entonces yo con este data frame ya, ya puedo hacer lo que a mí se me ocurre, el análisis que se me ocurre, ¿no? Entonces podría, no sé, encontrar, no sé, agruparlos por precio, por descuento, o ir recoleccionando, o ir colectando esos datos semana a semana para ver cómo varían los precios, etcétera, o si el descuento es verdadero, ¿no? Entonces, lo tengo en un data frame y bueno, si quieren lo almacenan en un archivo CSV, lo cargan en una base de datos, eso ya es a gusto de quien lo hace, ¿ya? Acá voy a hacer como de puntos bonus en el tema de pandas. Les cuento, ven que está como un texto, o sea, está el monto del descuento, pero le sigue un porcentaje de STO. Entonces, si yo quisiera hacer un análisis, no me sirve mucho tener texto donde yo sé que me interesa saber cómo, o tratarlo como un número. Entonces, lo que acá tengo que hacer es hacer una pequeña transformación sobre esta columna, ¿ok? Y para hacer esa transformación, voy a emplear una función lambda, que lo que haga es que sobre la columna descuento, va a ser un slice, ¿ya? Entonces, desde la posición inicial va a encontrar el porcentaje de descuento y se lo va a cortar, ¿ok? Entonces, ejecuto esto y ahora veo que me queda como número, ¿ok? Entonces, hasta acá y hemos hecho un scrapping de una web estática. Y como paso adicional, lo hemos almacenado en un data frame y le hemos hecho una transformación. Ya, ahora voy a ver preguntas. ¿Cómo logras pasar la otra palabra no bailarina de modo fijo? Ya. Como hice con la página, entonces yo podría poner acá, acá tendría que poner algo así, ¿no? Como 0, y después darle un formato, ¿ya? Entonces es súper fácil. O sea, bailarina es porque a mí se me ocurrió, no sé, en realidad no me acuerdo que estaba pensando, quizás había terminado de hablar con mi sobrino y por eso se me quedó bailarina. Pero, por ejemplo, acá puse de sombrero y ahí le vas poniendo el query que tú gustes. Arreglos es lo mismo que tuplas o listas. Hay una diferencia. Hay una diferencia con eso. Voy a ponerle un pin a esa pregunta, pero hay una diferencia. Ya, para acceder a un div anidado es lo que justo había visto por acá, ¿no? Entonces, en este bloquecito, por ejemplo, en descuento, esto lo tengo súper anidado, ¿ya? Entonces, lo que yo tengo que hacer, en vez de pensar en una cadena de cómo llegar, tengo primero que pensar si es que hay una forma única de encontrar ese elemento, ¿ya? Porque el find va a operar sobre todo el bloque. Entonces, hice ese ejercicio. ¿Hay una forma única de llegar al descuento? Entonces me di cuenta que sí, que está en un tag que es súper repetido, pero tiene una clase que no la tiene
ninguno de los otros elementos en este bloque, que es descuento B. ¿Ya? Y usualmente, o sea, digamos, no me he topado en una ocasión en que no pueda encontrar esa forma. ¿Okay? Siempre hay una forma de resolver con un find o un find all. Pero la forma viene de explorar el HTML, de sentarse y revisarlo antes de pasar el código. ¿Ya? Eso es súper importante. En cualquier cosa que hagan, antes de pasar el código, sienten, mírenlo, mírenlo, mírenlo y entiéndanlo tal como que si fuera la palma de su mano para que puedan trabajar de una forma más eficiente y que no se les haga pesado. ¿Ok? Sí, vamos a ver un ejemplo también con ID. Ya. Entonces, hasta acá lo que hemos hecho es un scrapping estático, ¿ya? Les comenté también que hay una forma de hacer scrapping dinámico, ¿ya? Entonces, para el scrapping dinámico voy a utilizar una página que si alguien ha asistido a alguna otra sesión que haya dado yo, es una página que siempre lo utilizo porque es muy buena para pruebas, pero no es una web de pruebas, ojo. Entonces, lo que hace esta web es que tú le ingresas datos de tu vehículo y te compara en diferentes aseguradoras cuánto te saldría tu seguro vehicular, ¿ya? Entonces, bueno, te pide la marca, el año de fabricación, etcétera, un número de cosas, ¿ya? Y una vez que has ingresado estos datos, lo que haces es darle clic acá. Ah, ya. Acá tengo que limpiar mi cache. Entonces, ya. Entonces le llené los datos y se va acá. Y después de un ratito lo que me hace es que me devuelve esta grilla, ¿no? Con diferentes aseguradoras, cuál es la prima y etcétera de cosas, ¿ya? Entonces, como es un montón de información, a mí en realidad lo que me interesa es solamente saber el nombre de la aseguradora y la prima anual, ¿ok? Entonces, voy a regresar un ratito. Y ahora, ¿por qué es una web dinámica a comparación de esta de Busca Libre? Es porque yo lo que hago, o sea, si bien la URL cambia, la URL, o mediante la URL yo no le puedo inyectar los parámetros de búsqueda como sí lo podía hacer en Busca Libre, ¿ya? Entonces, por eso es dinámica, porque los datos los toma del mismo manejo de los elementos de la web. Entonces, como tiene un montón de marcas, obviamente por marca inclusive va cambiando los otros selectos, ¿no? O sea, si yo le cambio de marca, va a cambiar el modelo y estas cosas de valor de mercado, ¿ya? Y si yo le cambio los datos a una nueva búsqueda y me devuelve otros datos, ¿ya? Porque obviamente por cada vehículo la prima es diferente. Entonces, lo que acá tengo que hacer es básicamente lo mismo que hice en la web anterior, hacer un inspect y empezar a ver cómo es que yo puedo encontrar la información que yo necesito. Entonces, por ejemplo, la prima anual lo tengo dentro de un tag h3 con una clase responsive, ¿ya? Y todo esto está dentro de un div que tiene como ID comparador resultado de esto, ¿ya? Entonces, este div es toda esta grilla que ven en color azul, ¿ya? Y por acá ya tuvo el precio, y a ver, ¿cómo llegaría la aseguradora? Llegué acá y ¿qué información tengo por acá? Entonces veo que dentro de esta grilla, o sea, en la primera columna, la aseguradora no aparece como, o sea, no tiene un tag especial para el nombre, sino que lo han puesto dentro de su imagen y su texto alternante sí está con el nombre. Entonces yo por ahí más o menos ya me doy cuenta cómo es que yo voy a tener que sacar el nombre de la aseguradora, ¿ok?
Esa es para la parte web scraping. Vamos a retroceder otra vez, ¿ya? Entonces, para manipular esta web que es dinámica, ¿no? Sí, también la tengo que inspeccionar y voy viendo que también los elementos tienen algo en particular. Tienen un ID, ¿ya? Y tienen un nombre de ID. Y esto lo van a ver para todos, sí, para todos los elementos, ¿ya? Que este es un caso excepcional, ¿ya? Porque no todas las webs, sus elementos tienen IDs, ¿ya? Por ejemplo, el botón que tú cliqueas para hacer login, de pronto ni siquiera tiene ID y se llama, no sé, y no se llama BTN login, que sería como que lo más estándar de ponerle, sino que es un botón cualquiera, pero la clase que lo define en CSS sí tiene, por ejemplo, class-login. Entonces, ya no lo vas a encontrar por ID, sino lo vas a tener que encontrar por la clase de CSS. ¿Ya? ¿Y por qué les menciono esto? Porque así como mi web scrapper necesita saber cómo utilizar o cómo ubicar los elementos, para yo utilizar una web dinámica, voy a utilizar un WebDriver y lo voy a utilizar con Selenium. ¿Ok? Entonces, Selenium finalmente es un orquestador que manipula la web como que si fuera un fantasmita, ¿no? Entonces ingresa al URL, va buscando las cajitas de texto, les va ingresando texto, va buscando los botoncitos, le hace clic, ¿no? Entonces eso es lo que yo también necesito para, para empezar a hacer mi WebDriver, ¿ok? Entonces, para esta parte del llenado de datos voy a utilizar Selenium. ¿Ya? Y bueno, acá también ya lo tengo instalado en mi runtime, pero voy a utilizar un Chromium y el Selenium. Y como estoy dentro de un collab, ¿no? O sea, no estoy utilizando mi compu, o sea, mi ambiente local, lo voy a utilizar en forma headless, es decir, que no me va a abrir ningún navegador, ya va a ser una representación virtual del navegador. Le voy a poner no sandbox para vender unas cosas y bueno, este disable también para que sea un poco más rápido. Entonces voy a crear mi WebDriver de Chrome. Ahora, la acotación para que sea headless tiene que ser Chrome. ¿Ya? Y como realmente no interesa en qué navegador lo está haciendo, simplemente que lo haga, no hay mayor lío. Le paso los options, que son estos los que definí acá, y le digo al driver que haga un get de este resultado. ¿Ya? Entonces, este driver get también lo que hace es que consulta su URL, se trae todo ese HTML y dentro de eso va a empezar a buscar los elementos y los va a manipular. Entonces, yo para el modelo del auto voy a encontrar el elemento por ID y marca, ¿no? Que es lo que ya vi en la estructura, en más o menos cómo cómo está estructurada esta web, ¿ya? Este ID que es marca. Entonces, voy haciendo esto con marca, le voy a hacer como un senkiz de este modelo de Alfa Romeo. Después voy a hacer lo mismo con año de fabricación, ¿qué más? Bueno, modelo ya está. Voy a poner un teléfono, porque si no pongo teléfono no avanza la web. Tengo que poner un correo también. Y una edad, porque sin esos datos, estos datos son obligatorios. ¿Y cómo sé que son obligatorios? Porque, bueno, ya jugué con esta web y ya sé cuáles son los obligatorios. Por ejemplo, valor de mercado no necesito ingresar porque con el default funciona. ¿Ya? Y una vez que le ingresé estos datos, le hago un clic para que gatille el comparador. Entonces, también observé que tengo que esperar unos 3 segundos, ¿no? Y luego de eso ya pasó a la siguiente página del comparador, ¿ya? Entonces, lo que va a hacer este bloque de código va a ser exactamente lo que les acabo de decir y además va a imprimir el source de esa página para ver que se hizo algo. Ah,
Me olvidé de instalar. Bueno, entonces ahí te instala todas estas librerías para poder hacer la manipulación mediante Selenium. Listo. Y ahora que ya está todo instalado, ahora sí ejecuto este bloque de código. Bueno, y ahí me imprime todo el contenido del código. ¿Ya? Bueno, te imprime todo el contenido con todos los scripts incluidos. Entonces, ya tengo ese page source, ¿no? Que es el HTML. Ahora, habíamos visto en el ejercicio anterior que para yo empezar a parsear lo que tengo que pasarle a mi scrapper es un contenido a scrapear, ¿ya? Para, para este ejemplo ya no vamos a utilizar el HTML parser sino el XML porque ya es un formato diferente, ¿ok? Entonces me creo mi variable y ya tengo mi variable cargada. Entonces, una vez que ya tengo mi variable cargada, voy a hacer la búsqueda de lo que yo ya había visto acá. Vamos a ver si lo vuelvo a hacer. Entonces, voy a buscar lo que yo he encontrado, por ejemplo, que esto es el precio responsive, me parece, precio responsive, y cómo sacar el nombre de la aseguradora, ¿ya? Entonces, acá lo único que tengo que encontrar es este comparador, que es la grilla. Y dentro de esa grilla empezar a iterar. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a encontrar todos los rows y voy a iterar row por row. Entonces, acá. Vimos que los datos de la aseguradora están en la primera columna, ¿ya? Entonces, traducido a HTML vendría a ser a un TD. Entonces, si ese es primero, va a ser el TD0, ¿ya? Y esto era un un A. No, bueno, una imagen. Sí, es una imagen y que el nombre de la aseguradora está en este atributo alt. ¿Ya? Y eso es lo que estoy haciendo. En la columna 0, que es la primera, voy a encontrar el tag IMG, ¿ya? Y como no todos van a tener, le voy a decir, si es que es diferente al none, o sea que sí tiene imagen, lo que voy a hacer es que le voy a hacer el alt para sacar el broker name. Y el broker price es lo que ya había visto, que es el H3, que es el precio responsive, ¿ya? Y bueno, esto es nada más una comparación. Si es que no encuentra el broker price, acá hace, o sea, si es que llegó a encontrar un broker price, que le sustraiga el texto, ¿ya? ¿Esto por qué? Porque en cuestiones de formato, hay filas que están, no sé si ven con el hover, o sea, esto viene para estructura. O sea, no es que si yo veo acá, no sé, si veo 4 imágenes, si veo 4 imágenes, es que esta grilla tiene 4 rows. Tiene mucho más rows porque es un tema, no sé, de cómo construyen el HTML, que le ponen rows intermedios como para hacer un espacio o para contener otras cosas. Entonces es por eso que yo pregunto, si en este row que estoy, en este TD hay una imagen, entonces es la imagen de la aseguradora y puedo extraer el nombre de la aseguradora. Entonces son esos puntos de chequeo que tengo que hacer. Y como ven, el código para extraer los datos no es tanto, sino que sí me va a consumir mucho más tiempo tratando de explorar cómo obtener los elementos. Entonces, de todo esto que yo puedo ver, finalmente me trae así, ¿no?
un texto. En este caso me trae 3 porque para el ejemplo, para los datos, ejemplos que yo empleé, solo te trae 3, ¿no? Porque estoy utilizando otra marca y otro modelo. ¿Ok? Les dejo acá 3 recursos súper útiles. Siempre cuando uno va a utilizar una librería, leerse la guía de inicio. Los docs en Python siempre están dispuestos ahí a resolver nuestras dudas. Un ejercicio para ejercitar cómo utilizar los CSS y para quien esté mucho más interesado en Selenium, ¿no? También hay una web de Selenium orientado y ejercitado con Python. ¿Ya? Ahora, yo les voy a compartir el link. Les voy a compartir lo que está en GitHub. ¿Ya? Entonces, esto está en Colab. Y cuando lo quieran abrir, le dan clic acá, Open Colab. Entonces le va a abrir el Colab, la página de Colab, y para que ustedes puedan editarlo y tengan una copia, tienen que ir a File, Save a Copy in My Drive. Entonces le va a hacer una copia de mi libro al Drive de ustedes, y ahí ya pueden editar, pueden empezar a ejecutar otras cosas y repasar y modificar y no va a haber problema. ¿Ok? Entonces les voy a pasar el link ahorita por el chat. Y enseguida regreso a ver si es que hay preguntas porque me estoy quedando sin batería. Así que... ¿Qué tal hasta ahora? ¿Todo bien? Igual se ve que está todo el mundo animado haciendo preguntas y contestando preguntas también dentro del mismo chat. Muy bueno. Muy Sí, bueno. sí. Sí, teníamos que partir bien el año. Uy, ¿con quién? Con Stephanie. Infalible eso, infalible. Mucho. Creo que quedó colado una pregunta de Ale, que tiene que ver con si hay algún problema haciendo scrapping cuando hay iframe. Cuando hay el iframe, no. O sea, hay que hacer como que un salto al iframe, porque el iframe es como que una página dentro de otra. Entonces, eh, bueno, también va a contar, hay casos especiales. O sea, sí hay que ver cómo está expuesto ese iframe. Yo no recuerdo haber tenido problemas, porque es como que haces un cambio de contexto, pero sí, depende cómo esté, pero no debería haber problema. Y Marcela dejó más arriba también preguntando por si se puede usar Beautiful Soup 4 con una web con login o es necesario usar otra librería. No, porque recuerda, si tienes login, si necesitas hacer un paso previo para la información, o sea, de ingresar algo, eso ya es algo dinámico. Entonces, en ese caso, perdón. Estoy contestando su primera pregunta. Sí se puede utilizar Beautiful Soup, pero en la parte de login tienes que saltarla. Entonces la puedes saltar haciendo Selenium, utilizando Selenium, ¿no? Así como utilicé para el último ejercicio. Entonces, en Selenium lo que voy a tener que hacer es un script que me haga login, que me lleva a la página, y una vez que ya tenga esa página con resultados, ese source ya le paso al Beautiful Soup y ya empiezo a hacer el scrapping. Súper. Bueno, Stephanie ya compartió el link. Por favor, vayan probando para ver si lo pudieron copiar. Y si no, ¿te parece que ya damos por cerrado la sesión de hoy día? Porque estamos justito en el tiempo de las 8. Y convengamos que estar todo el día pegado en el computador, y más encima en mitad es como pandemia. Sí. Ok, Álvaro creo que tiene problema con la página de Selenium, que con el ejemplo sale con 404, pero el resto de las personas como que no hubo problema. La página de o quizás es el ejemplo. A ver, vamos a ver. Sí, con el ejemplo.
Oh, sí, lo bajaron. A ver, espera. Ah, es que, perdón, yo he escrito mal lo edito, tiro. Lo que pasa es que tienes que, espérate, mejor, voy a, ya lo que ha pasado es esto. ¿Dónde está? Si tú le das clic al link, tienes que borrarle estos backslash que los puse de más y te va a abrir la página. Ahí se devolvió el backslash. Pero sí, Ah, eso, debería hacer esos. y ya, si lo borras Sí, los backslash, ya está. súper. Bueno, damos por cerrado la sesión de hoy día entonces. Pero antes que se me arranquen, voy a pausar, voy a terminar de grabar.